Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Jack's Game Cinema, una nueva aventura. En el día de hoy vamos a realizar algunas lecciones del Flight Simulator de Microsoft. Aquí vamos a empezar con la primera. Este es un tutorial para enseñarles a ustedes a utilizar el Flight Simulator. Así que empecemos y de esta manera ustedes aprenden a utilizarlo. Es un juego fantástico, es un juego que les enseña a volar estos aviones y quiero compartir esta experiencia con ustedes. Muy bien, aquí tenemos el Cessna que vamos a volar el día de hoy. Welcome to Sedona. I'm Captain Jess Molina and I'll be your instructor. For this lesson, we're going to start on the ground and focus on some basic concepts. Fundamentals every pilot needs to know before hitting the skies. This is your plane, a classic, the Cessna 152. Take a look around. Listo, entonces lo primero que nos está pidiendo el tutorial es que podemos mirar alrededor utilizando mayúsculas. Anytime you want, you can easily switch to cursor mode. Entonces vamos a presionar Shift en nuestro teclado y luego con las flechas podemos movernos a cualquier parte. También podemos mover el mouse para ver el cursor. Activating the cursor also displays the toolbar. The toolbar is a quick access menu that allows you to control various aspects of the simulation. Cuando movemos el cursor podemos ver esta barra que aparece en la parte superior. Si lo ven con una línea blanca nos paramos allí. De ahí ya podemos The basic controls panel is a useful reminder of the button layout for the devices you're currently using. Now try to find and open the camera panel in the toolbar. The camera panel allows you to access the various views and camera modes of the simulation. Go ahead and close all the panels for now. Right now, we are in the external view mode. Let's switch to cockpit view next. Para volver al cockpit, para volver a la vista de cockpit, hacemos clic acá. In front of you is the yoke, the primary means of controlling the aircraft. In the simulation, you'll be controlling the aircraft with your peripherals of choice. Este es el yoke, so let's hide the yoke for now. Timón del avión. Some instruments allow Lo multiple podemos ocultar interactions. haciendo clic For encima example, de rotating esta a parte. dial clockwise or counterclockwise. Algunas veces es necesario para ocultarlo para poder ver cosas detrás, ¿no? Take a look at the clock in the middle of the dashboard. Go ahead and lock the cursor on it. Now change the clock time. Aquí podemos You can cambiar. unlock the cursor once you're ready. Aquí podemos cambiar la hora. Entonces, vamos a decir que son. Si podemos ajustar nuestro reloj en este Cessna, las 7 de la mañana. For now, we're done with the cursor, so go ahead and hide it. All right, as we've seen, when you want to look around you, it's easy to rotate the camera. But you can also move it freely in the cockpit to get a better view of anything you want to see. Si presionamos Shift y las teclas de nuestro teclado, podemos movernos en nuestro cockpit, para ver a todas partes, ¿no? Pro tip, once you find a camera position you like, you can save a shortcut to easily get back to that view anytime. Para guardar ese view que Alt y Now, 1. reset the camera to its original position.
Then try switching to your custom one again. Listo. Alright, that covers all the main camera functions available in the simulation. Try to familiarize yourself with them a bit more. Then reset the camera to its original position whenever you're done. Soy que nos invitan a jugar un poco con la cámara. Podemos movernos aquí a la izquierda, arriba, abajo, sin problema, ¿no? Great. Terminamos nuestra primera lección, amigos, así que vamos a hacer ahora la segunda lección. Un dato curioso, ¿saben ustedes para qué sirven los pedales del avión? Los pedales sirven para la dirección de la llanta delantera. Cuando estamos en tierra los movemos para dar dirección al avión. Y también sirve cuando estamos volando. Es el elevador, este de acá atrás, este de acá es el que nos hace girar con los pedales. Es cuestión de práctica, ¿no? Let's get you familiar with the aircraft, a Cessna 152, and a few commands to navigate it through the skies. In front of you is the yoke. The yoke is like a steering wheel, more or less. Aquí tenemos Turn it nuestro left or timón, right to control un the yoke. ailerons and bank the aircraft into turns. Podemos moverlo arriba, abajo, adelante Look y at the atrás. trailing edge of the wings while turning the yoke to see the effect Pues ahora on the vamos a ver ailerons. las alas para que ustedes vean cómo se eso, miren ustedes cómo se mueven allá al fondo. Eso, ahí estamos mejor, ¿sí ven? La izquierda a la derecha. Eso nos da dirección Now, en el aire. the difference between the yoke and a steering wheel is you can pull or push on the yoke. This controls the elevator at the back of the aircraft to make it climb or descend. Podemos Look at the presionar hacia horizontal adelante stabilizer while you y pull hacia on the atrás. yoke. You Vamos a can ver. see how it affects the elevator. Vamos a salirnos a la cámara de afuera, la externa, para que ustedes vean. Ese nos hace subir y bajar. Bajar y subir. Down at your feet Bajar are the y rudder subir. pedals. They steer the aircraft when you're on the ground. The upper part of the pedals also control your brakes. Exacto. In the Entonces air, they control the rudder este at lo the end of the presionamos con los vertical pedales stabilizer que to tiene el yaw the avión aircraft. This para is mostly for small estabilizador. corrections. For coordinating turns or compensating Para for a plane's correcciones tendency to menores, pull para left during complementar takeoffs and los climbs. giros, ¿no? Cuando Look at the estamos volando, vertical tail amigos. while operating the pedals to see the effect on the rudder. Great. Last but not least, the throttle is located near the center of the cockpit. Pushing forward will increase power. Pulling back El will acelerador decrease power. es este. Para First, adelante, look at the throttle and select it. Keep it selected and push it forward to aquí increase power. aceleramos, desaceleramos. Aceleramos, Power is desaceleramos. increased. Now, pull it Aceleramos, back to desaceleramos. decrease power. Desaceleramos. Aceleramos al 100% y lo Power is desaceleramos. decreased. Now we'll do the same without focusing on it. Deselect the throttle. Look away from the throttle and increase power. Set your throttle to idle. Aceleramos. Desaceleramos. Excellent.
When the engine is on, you'll be able to see the power change on your RPM indicator. You'll find it on the right side of the dashboard. Estas son las revoluciones por minuto del motor. This tells you how fast the engine is spinning in hundreds of revolutions Esto per nos dice minute. qué tan rápido el motor se está moviendo Next, en take a look at your revoluciones current por speed minuto. on the airspeed indicator. It's on the left in the main instrument panel. Aquí tenemos la velocidad del avión, el airspeed indicator. It measures the speed in knots. Mide la To check your velocidad altitude, en look nudos. to the altimeter. El altímetro It's on the está right por side aquí. of the main instrument panel. Como lo pueden ver, nos muestra The la altimeter has 3 altura. hands, similar to a clock. The long, thick pointer indicates 100-foot intervals. The short, thick one is 1,000-foot intervals. And the long, thin one, 10,000-foot intervals. El That's all más for corto today. es de Next time, 100, we'll see how it el, feels in the air. el mediano, el que sigue es de 1000 y el más largo es cada 10.000 pies. Muy bien, terminamos nuestra lección. Como pueden ver es bastante sencillo, tienen que practicar bastante, pero sigamos con la siguiente. Vamos a comenzar la fase de vuelo. La parte más emocionante, ¿no? Pero es importante familiarizarse con el avión antes de hacer la parte divertida. Quiero que me dejen en los comentarios cómo les parece esta actividad de tutorial del Flight Simulator. I've got to say, you En chose este a momento, great day to go flying. nuestro instructor tiene los This controles del session, vuelo. we'll get started with some basic controls. Sound good? First things first, let's get familiar with your surroundings. Out your side windows, you can see we have great visibility over Sedona today. Paisaje increíble el día de hoy. Nos está pidiendo que realicemos el Quick View, pero no estoy seguro con qué botón debemos hacerlo. This is Red Rock Okay. territory. Beautiful, isn't it? See if you can spot the Sedona airport. The runway should be a pretty easy landmark to find. Okay, let's move on. We already talked about basic controls while we were on the ground. Time to see how it all feels in the air. Muy The bien. aircraft is currently set to a cruise attitude, the position it should be in for regular flight. Alright, now let's try banking into a turn by moving the yoke. I'll go first. Ya vamos en nuestro primer giro, el instructor está girando a la derecha y en un momento nos va a tocar hacerla a nosotros. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. La idea es siempre mantener los giros debajo de 30 grados. Los grados para Go ahead and try rolling to the right. Bien, es nuestro turno. You have controls. Turn right, toward the city of Sedona. Excellent. As we're flying towards Sedona, let's try Yeah. climbing up and down. Ahora vamos a subir y bajar. Gently pull on the yoke to climb. Give it a try. Estoy
subimos, cuando subimos la nariz del avión, el avión sube. That's good. For the descent, it's the same principle, except you're pushing on the yoke. Nos pide que bajemos. Go ahead. Gently pitch down. That's good. Bien. Okay, time to find the airport again. Look around, and when you found it, make a turn in that direction. Ok, nos pide que busquemos el aeropuerto. Está justo a nuestra derecha. Y nos pide que giremos para encontrarlo. Damos un giro a la derecha y visualmente comenzamos a buscar el aeropuerto de Sedona, Estados Unidos. No olviden que los giros no deben superar los 30 grados. Buen día para volar. Listo, aquí está el aeropuerto. La idea es solo visualizarlo. Excellent. Now that you're more familiar with the aircraft and the surroundings, the next step is to go deeper into handling and techniques. Soon enough, you'll be able to enjoy trips all on your own. Muy bien, hemos completado esta lección. Vamos a ver la siguiente. Y empezamos la lección. Antes de volar un avión grande, es necesario pasar por todo este proceso de entrenamiento en aviones pequeños. To help demonstrate pitch, I've drawn 3 lines on the windshield. Notice how the middle line matches the horizon while we're flying level. This is the cruise attitude. The lower dotted line is the climb attitude, and the upper one is the descent attitude. Let's dig deeper into what that means. Pull back gently on the yoke until the climb attitude line matches the horizon. Then maintain that attitude. Que está abajo, la logremos poner en el horizonte. Si lo ven al final de las montañas, en el altímetro comenzamos a ganar altura. But we're losing airspeed, proving Pero we can't estamos avoid perdiendo basic physics while velocidad. making a climb. Cuando subimos perdemos velocidad. Excellent. Now let's level back out. Y ahora vamos a volver a nivelar el vuelo. Ahí está. Our speed is increasing and our altitude is stable. Nuestra velocidad incrementa, como podemos ver, y la altura se That's good. estabiliza. Push gently on the yoke until the descent attitude line matches the Ahora vamos a horizon. bajar. Then maintain that attitude. As expected, with a nose-down attitude, our altitude is decreasing, while our speed is picking up. Y la velocidad comienza a Great. incrementarse. Okay, bring us back to level flight. Ahora vamos a nivelar el vuelo otra vez. con Now la your línea speed media is del decreasing and your altitude is stable. Hoy tenemos algo Nice. de viento acá. Listo. That was excellent. Being able to maintain a precise and stable attitude is key to performing all types of maneuvers. Listo, lo logramos. Tuvimos una buena calificación. Vamos a ver la siguiente, que va a ser los giros. Más adelante vamos a hacer vuelos completos en nuestra Cessna, pero quería hacer este tutorial para ustedes, para que ustedes vean cómo se hace el proceso de aprendizaje. Es muy sencillo. En una tarde que dediquen a esto,
pueden aprender los controles básicos, pueden aprender los giros y demás. Vamos a ver qué misión tenemos. For this lesson, we're going to use a line drawn on the windshield to indicate the crew's attitude. Aquí vamos a hacer la I've also added another dotted line to help you Pero- bank properly for left turns. Vamos a hacer los giros a la izquierda, Gently ¿verdad? move the Entonces yoke ahora to the left until the vamos a dotted hacer el line giro a la matches izquierda up with the horizon. para Then que maintain that esto bank. quede alineado al horizonte. Si lo ven, la línea punteada. Eso. Y mantenemos la altura, es decir, por ahí. Entonces vamos girando, mantenemos That's la good. altura. Eso. Now let's see you level back out. Y ahora volvemos a nivelar. All Aquí al right. horizonte. Listo. For the next step, turning to the right, let's see how you do on your own without any markings. Listo. A la At the derecha top vamos of your attitude indicator, there's a series of a notches girar representing sin 10 degrees ayuda de each. estas líneas. As a general rule, you always want to keep your turns under 30 degrees. Queremos girar menos de 30 grados. Start banking right until you're lined up with the second notch to the right on the attitude indicator. Then maintain that 20-degree bank while remaining at the same altitude until I ask you to stop. Girar a 20 grados. Keep working on it, you'll get better. Keep working to maintain a constant altitude during the turn. Level us back out now. That's good. Muy bien. Remember to maintain altitude while leveling off. Small corrections on the yoke will lead to more accurate turns. Terminamos nuestra lección de giros, como pueden ver, muy sencilla. Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a ver cómo utilizar el acelerador. No olviden suscribirse al canal de Jack's Game Cinema, darle like a este video y activar la campanita para tener las notificaciones una vez que nuevo contenido sea publicado. Let's talk about the throttle. If you have the need for speed, then the throttle's for you. Full control over the power output of the engine. In the Cessna 152, that relates directly to the RPM displayed on the tachometer. Tenemos el RPM. Pull back on the throttle to reduce RPM to 1800. Vamos a bajarlo a 1800 revoluciones. Listo. Look how your speed and altitude are also decreasing. La velocidad se reduce y la altura también. Excellent. Okay, let's throttle back up to Vamos a 2400 acelerar de RPM. nuevo a 2400. Listo, ahí lo tenemos. 1400 revoluciones por minuto. Un poquito más. Listo. Your speed is increasing now. La velocidad comienza As long a as you maintain the incrementarse. same attitude, your altitude will keep climbing as well. Y la Nice. altura, comenzamos a ganar altura, por supuesto, cuando That was aceleramos. excellent. With piston planes like this Cessna, it's common to have power targets defined in RPM. Muy bien, eso fue sencillo. Nos fue bien en la lección, vamos a ir con la siguiente.
lesson, let's take a look at the relationship between attitudes and power settings. Attitude plus power equals performance. We're currently at 5,500 feet in a cruise attitude. The aircraft's nose is positioned under the horizon, and cruise power is at 2,300 RPM. Try to reduce power to 2,000 RPM while maintaining 5,500 feet. Acelerador a 2.000 revoluciones por minuto. Mientras mantenemos la altura. Great. Bien, You lo probably logramos. noticed, to maintain altitude, you need to pitch the nose up. Para mantener la altura tenemos You que could just levantar keep un poco pulling la on the nariz. yoke to hold steady, but that's not really a precise means of control. Probably better to adjust your trim wheel until you don't need to push or pull on the yoke. Drag the trim down when you need to set the nose up. Drag it up Aquí to set the podemos nose down. ajustar esto para Try adding trim to keep us at 5,500 feet without increasing throttle. listo. Aquí podemos ajustar el trim indicator es para ajustar la nariz sin necesidad de utilizar el timón. Si usted lo baja, el avión sube solo, si lo ve. Tenemos que ir ajustando. You put your plane in a dangerous situation. Esto que volver a intentar. You probably noticed, to maintain altitude, you need to pitch the nose up. You could just keep pulling on the yoke to hold steady, but that's not really a precise means of control. Probably better to adjust your trim wheel until you don't need to push or pull on the yoke. Drag the trim down when you need to set the nose up. Drag it up to set the nose down. Try Sí, bueno, aquí adding tenemos trim que to keep us at ajustar. 5,500 feet without increasing throttle. That's good. Ahí lo tenemos que ajustar bien para que You're too high now. nos cabe un poquito. Alcanzar a 5.500 pies. Tenemos que bajar un poquito más. You're too high now. Increase power to 2,300 RPM while maintaining 5,500 feet. Get us back to a cruise attitude. Tenemos que mantener 5.500. You put your plane in a dangerous situation. Vamos a intentarla. Increase power to 2,300 RPM while maintaining 5,500 feet. Get us back to a cruise attitude. Excellent. Now, adjust the trim. Listo. Parece que lo logramos. Debes mantener All la right. altura. Y Wow, great job. lo logramos. Lo hicimos perfecto, ¿no? The way I was taught, when you adjust the trim, you make course changes at first to remove pressure on the yoke. Then small adjustments to find the perfect setting to keep your desired attitude.
If you feel your pitch slipping and need to get back to the proper attitude, don't worry. Just pull on the yoke, then dial in the right trim. That's the key to straight and level flight. Muy bien, nos fue muy bien. Tuvimos un buen puntaje en esta. Y nos queda la última lección. Vamos a ver cómo nos va. Me cuentan cómo les parece este tutorial del Flight Simulator. También me gustaría saber en los comentarios qué vuelos les gustaría que realizáramos. Recuerden que podemos volar en cualquier parte del mundo, eso sí, ciudades cortas, ¿no? Mientras estamos en este Cessna. Más adelante estaremos en una 320 o un avión jet comercial, pero por el momento vuelos cortos, ¿no? The art of maneuvering a plane through the air isn't a mystery to you anymore. Now it's time to test the skills you've learned. As you can see, we're cruising at 6,000 feet on a north heading of 360 degrees. Start by descending to 5,500 feet while maintaining a northerly heading. Tenemos que bajar 5.500 pies. When you feel ready, start descending. While descending, reduce throttle to avoid overspeed. Y estamos descendiendo, como pueden ver en el altímetro. Ya casi estamos llegando a la altura de 5.500 pies. Tenemos que mantenernos aquí al norte, entonces vamos a girar un poco a la izquierda para mantenernos al norte. Aquí estamos llegando a la altura hacia That's entonces good. enderezamos. Now climb to 6,000 feet and turn to a south heading. On the Cessna 152, you need full power to climb effectively. Vamos a subir a 6.000 pies, nos preparamos para 6.000 pies y mientras tanto vamos girando mientras llegamos para cambiar el rumbo al sur. Tenemos que subir y a la vez tenemos que girar a la izquierda, puede ser, para llegar. Ya estamos llegando a los 6.000 pies, entonces hay que tener cuidado para mantenerlo, no queremos bajar. Casi estamos llegando al sur. La idea es mantener los 6.000 pies. Perfecto. Estamos a 6.000 pies. Seguimos girando. Estamos muy cerca de lograrlo. Y estamos a unos cuantos grados. La pueden ver que ya casi llegamos al sur. Tenemos que ascender un poco y llegamos al sur. Estabilizamos. Nice. Un poco los 6.000 pies, vamos un poco el. All right, next exercise. Maintain your heading of 180 degrees. Stay at 6,000 feet and adjust your airspeed to 80 knots. Ahora nos toca mantenernos en esta rumbo y llevar el avión a 90 nudos. Ahí lo tenemos. All right. Un poquito más, perfecto. That was excellent. Muy bien, lo logramos. Hemos completado el Flight School básico del Microsoft Flight Simulator con un 90% de calificación, así que nos fue muy bien. De una vez completemos el Takeoff and Landing en este curso. Vamos a hacer algunas lecciones aquí. El taxi es el procedimiento para llevar el avión desde la terminal hasta la pista.
Listos para Let's volar. take a moment to talk about taxiing. Taxiing refers to moving the aircraft on the ground under its own power. In particular, getting from the ramp out to the hold short point on the edge of the runway. Steering on the ground is managed through the rudder pedals. That's right, unlike driving a car, we turn by using our feet. Recuerden que Okay, ready? With the para throttle girar idle, utilizamos release your parking brake. Okay. Now, gently increase throttle to get the aircraft moving. Go easy on your throttle. Use your rudder pedal to turn left and enter the taxiway. Estamos utilizando As you los increase pedales. power, watch the tachometer and make sure to stay around 1,000 RPM. Unfortunately, one of your wheels crossed out of the taxiway. Eso tenemos que repetirlo porque me salió un poco. Aquí Use your vamos. rudder pedal to turn left and enter the taxiway. As you increase power, watch the tachometer and make sure to stay around 1,000 RPM. 1000 revoluciones por minuto es lo recomendado para hacer el taxi. Now test the brakes. Estamos probando los frenos. Good. Brakes checked. Taxi to the next exit, then come to a stop. Remember to control your speed with throttle and brakes. See the crossing in front of us? Stop before it as if traffic was coming off the runway. Estamos aquí en el proceso del taxi. Watch your speed. Y aquí tenemos que frenar. All right, taxi to holding point Alpha 1 next. It's at the far end of the airport near the head of runway 21. Stay as close as possible to the taxiway center marked by the yellow line. And watch your speed. Tenemos que estar lo más Watch your cercanos. speed. Tenemos que estar lo más cercanos a la línea amarilla, ¿no? Watch Que your es la línea speed. de taxi. After the right turn, come to a stop before the hold short point and prep for takeoff. Remain on the taxiway center line. You don't want to risk damaging the aircraft. The next challenge will be to keep the aircraft under control while at full throttle for takeoff. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente misión, el takeoff. Vamos a despegar por primera vez aquí en Jack's Game Cinema en este tutorial especial del Flight Simulator. Es el Microsoft Flight Simulator. Es el simulador más avanzado que existe hasta la fecha. There's an old saying I like. A mile of road will take you a mile. A mile of runway will take you anywhere. Taking off isn't hard, but there are a few key points to remember. First, we always take off into the wind, which won't be an Siempre issue on a despegamos en calm day contra like del today. viento. Second, before we enter a runway, we always make sure it's clear. Check to the right to see if a vehicle is on the runway, and to the Antes de left to make entrar sure no other planes are approaching. a la pista tenemos que mirar muy bien que no hay aviones
Próximos a aterrizar y Everything que looks no good, hay no cross aviones en la traffic. pista. Go ahead and taxi into position. Así que Now podemos... slowly taxi onto the runway and align the plane with the center line. Then stop your plane just after the number 21. Not bad. All right, let's do this. Apply full power and I'll walk you through the takeoff as we go. Tripulación, próximos a despegar. Muy bien, amigos, aquí vamos a despegar. Para despegar Use your rudders to debemos stay on the center acelerar line and keep pushing power todo. until you reach 55 knots. Tenemos que despegar con todo el acelerador a fondo, ¿no? Manteniéndonos lo más Good. cerca Now al gently pull back centro. on the yoke. Ahora, suavemente. Pull back on Despegamos. the yoke to take off. And we're airborne. Line up the top of your instrument panel so it's a couple of inches above the horizon. That'll pitch us up and set a good climb attitude. Focus on flying straight. Use your rudders to keep the runway heading of 210 degrees. Maintain 75 knots and we'll reach our target altitude of 5,500 feet in no time. Vamos a subir a 5.500 pies. Manteniendo el rumbo. Y nos aproximamos a la altura deseada. Muy bien, estamos llegando a la altura deseada, 5.500 pies, como lo pueden ver. Maintain 75 knots and climb to 5,500 feet. Okay, 5,500 feet. You've reached your target altitude. Good job. Muy bien, lo hemos logrado con una buena calificación. Vamos a hacer la siguiente misión. Vamos a aterrizar. Es cuestión de práctica, es cuestión de intentarlo varias veces, es cuestión de experiencia para hacer las cosas bien. For this landing exercise, I want you to focus on the yoke only. We're close enough to the runway to land safely without adding any throttle. Maintain a speed of around 65 knots. Pitch down if you're going too slow. Pitch up if you're too fast. Tripulación, próximos a aterrizar. Keep your airspeed at 65 knots. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. To flare means to raise the nose of the aircraft to slow your descent for a softer landing, but without ever leveling off or climbing. The main landing gear will touch down before the nose wheel does. We're coming up on flare height. Resist the temptation to pull back. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop.
Well done, but there's Lo room for logramos. improvement. Keep Hay in que seguir mind that practicando, approaching por the supuesto, runway pero at the lo hicimos right muy bien. speed is key to a good landing. Ahora vamos a hacer otra misión, aterrizar, pero ahora sin elevador, solo utilizando el acelerador. Tripulación, próximos a aterrizar. In this landing exercise, I want you to focus on staying on the glide path using the throttle only. Smooth action on the throttle is key for remaining on the correct glide path. If you find yourself too high, reduce your power. If you're too low, increase it. Remember though, always make soft corrections. You don't want to overcompensate. Estamos solo con el acelerador. Now you can use the elevator to land. Ahora sí podemos utilizar el elevador para aterrizar. Estamos en la aproximación final. Reduce throttle to idle. Now focus on the end of the runway and pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Muy suave este aterrizaje, ¿no? Muy suave. Y ya estamos frenando. Muy bien. You did well, but you can do better. Lo logramos. Vamos a ver el siguiente misión en este tutorial del Flight Simulator. Vamos a seguir esta aproximación. Recuerden que en el Cessna tenemos que descender a una velocidad de 65 nudos. Muy bien. Manos a la obra, tripulación, próximos a My aterrizar. first instructor used to say, the best part of flying is landing in one piece. Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing. And I've already set us up in landing configuration, at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. Keep your aim point on the runway threshold. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. Estamos alineados en la pista, como podemos observar. Estamos en nuestro descenso final.
y nos toca alinearnos un poco mejor a la pista, ¿no? Entonces, para eso vamos a girar un poco a la derecha y ahora giramos un poco a la izquierda. Muy bien. Nos preparamos para nuestro descenso y nuestro aterrizaje, manteniendo 65 nudos durante el descenso. Reduce throttle to idle. Muy bien. Now Próximos focus on the end of the aterrizar. runway and pull back slightly on the yoke to Suave. aim the nose just above it. Muy suave, ajustamos un poco. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Y logramos aterrizar. Tuvimos un pequeño rebote, pero logramos aterrizar de manera satisfactoria. Bienvenidos. Tenemos que ir practicando You cuando did well, utilicemos los vuelos but you could do comerciales. better. Sí, Keep este in mind that aterrizaje approaching la the verdad no runway at the estuvo right tan bien, speed pero is key to a good landing. estuvo bien. Bueno, ahora tenemos que hacer este primer patrón. Y bien, aquí vamos. Vamos a ver cómo nos va, manos a la hora. Okay, we're currently flying on the downwind leg at the standard traffic pattern altitude of 6,000 feet. It's a flight path parallel to the landing runway, but in the opposite direction. Estamos In a 6.000 downwind, pies y you tenemos want que to start mantenernos. preparing for landing. That means setting your speed and flaps configuration. Reduce speed to 80 knots. Maintain constant altitude and heading. The flaps provide extra lift at the expense of additional drag. This extra lift allows flying at a lower airspeed. Flaps allow for smoother and shorter landings. Go ahead and extend 10 degrees of flaps, all while maintaining current altitude. Comenzamos a bajar un poco los flaps. We're gonna fly past the end of the runway here. Keep going until you see it at a 45-degree angle behind you. That's your cue to turn left onto the base leg. Mantener 80 nudos. Estoy un poco lento aquí. Manteniendo 6.000 pies. Aquí tenemos que Turn left onto the base leg. girar para buscar nuestra pista. Estamos haciendo nuestro giro. Bien. Try to maintain 1,400 RPM. That'll also keep our speed around 65 knots. Keep an eye on the runway as we get ready for our final turn. Turn left onto final. Bien, hacemos el giro final. Vamos a bajar bastante la velocidad. Make your left turn onto final. Mientras vamos Make your left turn descendiendo. onto final. Bien, aquí ya estamos. Ahora tenemos que Keep a stabilized approach and prepare for landing. es un poco rápido, pero ya vamos a irlo solucionando. Y nos alineamos
con paciencia, vamos un poco rápido. Son muy bien. No va a ser el aterrizaje más perfecto, pero un poquito Apply the fuerte, brakes ¿no? and stop the plane. Nos alineamos para frenar y lo logramos. Creo que no fue tan buen aterrizaje. Estaba un poco difícil por el tema del giro, pero creo que lo logramos. That was Muy all bien. right. A little more practice will help your accuracy, though. Si no nos fue muy bien en ese, pero lo logramos, ¿no? Fue una calificación buena. Ahora vamos a hacer este patrón de vuelo. Vamos a despegar, vamos a hacer un giro y vamos a aterrizar. Bienvenidos amigos a nuestro primer vuelo completo. Y solos, no vamos a tener instructor, nuestro instructor va a estar desde el radio. Your goal is to complete Sedona's left-hand traffic pattern on your own. Remember what we covered in our previous sessions, and you'll be just fine. Good luck. See you on the other side. Tripulación, próximos a despegar. Vamos a acelerar, como nos lo han enseñado, y iniciamos nuestro despegue. Tratando de mantenernos en el centro de la pista. Muy bien. Vamos a ir hasta una altura de 5.700 pies. Estamos a 1.43 millas náuticas de nuestro primer punto importante en el vuelo. Muy bien. Si nos aproximamos a los 5.700. Giramos a la izquierda para comenzar a hacer nuestro patrón de giro en el aire. Volando por el hermoso valle de Sedona, en Estados Unidos.
Nos piden que ascendamos a 6000 pies. Estamos aquí en ascenso. Bien, ya llegando a los 6000 pies, vamos estabilizando. Siente bastante el viento. Y giramos a la izquierda para nuestro siguiente punto. Eso, mientras mantenemos nuestra altura de 6000 pies. Como pueden apreciar, al lado izquierdo se encuentra la pista. Si lo alcanzan a ver, ahí está la pista. Vamos a llegar hasta el final del downwind leg y ahí vamos a comenzar nuestro giro para el descenso. Espero que esta vez nos vaya mejor. Vamos a bajar un poco para alcanzar los 6000 pies, tratando de ser lo más precisos posibles, que eso con la mayor precisión posible, porque eso nos ayuda a nuestra calificación final. Qué hermoso es el valle de Sedona. Aquí ya nos toca subir un poco. Muy bien. Acercamos a nuestro punto de giro. Bien, comenzamos a bajar nuestros flaps. A medida que bajamos los flaps tenemos que ir acelerando. Muy bien. Perfecto. Estamos próximos a hacer un giro y nos preparamos para el aterrizaje. Hacemos el giro a la izquierda mientras vamos bajando un poco la velocidad. 1400 revoluciones. Eso, vamos aquí. Y hacemos el final. Eso, creo que esta aproximación la vamos a poder hacer mucho mejor. Estamos aquí en final. Seguimos. Vamos a alinearnos. Eso, escorremos aquí un poco a la derecha, si lo ven. Volamos un poco a la derecha y aquí giramos para alinearnos. Eso, creo que tenemos una alineación correcta. Haciendo bastante bien. Todo nuestro primer vuelo en solitario.
aterrizamos. Bienvenidos a la hermosa ciudad de Sedona. Hemos logrado nuestro aterrizaje en solitario y hemos completado el tutorial de la parte básica del Flight Simulator. Es cuestión de práctica. A veces el viento hace que las cosas sean difíciles, ¿no? Pero lo hemos logrado. Muchas gracias, amigos, por compartir con nosotros esta aventura. Hemos logrado esta parte. Las otras lecciones lo haremos un poco más adelante aquí en el canal de Jack's Game Cinema. Es importante que se suscriban, que comenten, que compartan y que nos apoyen en este proyecto que hemos creado para ustedes. Así que quedamos conectados. No olviden ver los otros videos del canal. Que estén muy bien y hasta la próxima.